Buenos días, vamos a hablar del retablo conocido como de las 4 Pascuas de Maíno y en concreto del que creo que es su cuadro más famoso, que es la Adoración de los Magos. Lo primero que quería decir en cuanto a Maíno es que es un pintor esencial, imprescindible en la historia del arte español, no por su genio, que es un gran pintor, sino porque ocupa un lugar estratégico dentro de las corrientes europeas de la pintura moderna. Si en España estamos muy bien representados, siempre llegamos con un poco de retraso a todos los estilos, pero estamos bastante bien representados, es decir, el venecianismo está representado en la escuela española, paradójicamente por un griego, pero muy bien representado con el greco. El caravallismo está genialmente representado por Ribera. El naturalismo, que surgió como hijo de las corrientes de Caravaggio, está muy bien representado por el primer Velázquez, por Zurbarán, pero esa corriente ecléptica de la pintura que aunaba todo lo que se había aprendido de esa revolución que era Caravaggio, y con la mezcla de la sabiduría que venía del Renacimiento tardío de Rafael, y que dio pintores tan extraordinarios como los Carracci, Orazio Gentileschi, Guido Reni. En España se hubiera quedado cojo si no hubiera existido ese pintor estratégico como es Maíno. El cuadro se pintó para la iglesia conventual de San Pedro Mártir de Toledo. El retablo consta de 2 cuerpos y 3 calles rematadas por un ático, y lo componen 10 cuadros, todos pintados por Maíno. Las 4 Pascuas, que son los principales, 4 grandes acontecimientos del año litúrgico de la Iglesia Católica: el nacimiento, los Reyes Magos, la resurrección y Pentecostés. Y después 4 cuadros pequeños, que son estos de aquí, para los bancos inferiores y superiores de los 2 cuerpos, y representan a San Juan Bautista, San Juan Evangelista, San Antón y la Magdalena. Eran todos santos ermitaños que venían muy bien para ejemplificar la vida monástica y la vida de oración y de soledad. Para entender nuestra pintura hace falta comprender que forma parte de un retablo. Primero, por la estética. Desde el punto de vista compositivo, estos 2 se notan menos, pero los 2 que están arriba son cuadros especialmente pensados para ver a cierta distancia. A mí, la Resurrección es un cuadro que, expuesto a este tamaño, resulta casi ridículo. Está pensado para verlo al Cristo casi desde abajo. Y también muchos detalles del cuadro que parecen señalar al cuadro que está al lado, el propio personaje que está a la izquierda, de singular importancia, como diremos luego, parece que está dialogando con otros personajes y llamando la atención a otros o incluso los espectadores para que se fijen en ese cuadro y no en otro. Y después, desde el punto de vista técnico, yo trabajo en el gabinete de documentación técnica, donde hacemos las radiografías, la reflectografía infrarroja para ver el dibujo subyacente, que es a lo que yo me dedico en concreto. Pues el retablo supone realmente un manantial de información. En primer lugar, porque se utilizó para cada uno de las partes del cuadro diferente técnica. Para los 4 principales se utilizó tela de mantelillo, que es una tela con un dibujo muy especial, que lo que hace es, por una parte, ayudaba a que no tuvieran que coser más paños. El tafetán clásico, la tela clásica, algunas veces no tenía la largura que pueden tener estos cuadros, y había que hacer esas cosas que se ven en muchísimos cuadros del museo, que son los añadidos de otras telas. Tienen que coser, es una cosa muy fea, y muchos pintores, sobre todo en Venecia y luego en Toledo, compraban tela de mantelillo y podían hacer grandes extensiones de lienzo. Y por otra, porque el mantelillo da una textura especial cuando se ve a contraluz, que crea un dibujo que, a mi parecer, y seguramente a todos los pintores antiguos, crea una cierta calidad y una cierta textura que resulta muy interesante, además para los cuadros muy verticales, pues para darle todavía mayor verticalidad, ¿no?, y movimiento. Después, los 2 cuadritos pequeños de abajo se pintaron en tafetán. Hubiera sido ridículo. No hay, por supuesto,
Nadie, hasta que no hicimos la radiografía, se dio cuenta de esta alternancia de técnicas. Pero nosotros podemos interpretar lo que pudo ser y por qué pudo elegir un tipo de telas u otras Maíno. No podemos dictaminar que con seguridad lo hizo por eso. Pero a mí me hubiera resultado ridículo que hubiera utilizado mantelillo, una tela mucho más cara, y que precisamente lo que se evita son las uniones para cuadros tan pequeños como los dos que había aquí. Utilizó la tela habitual, que era el tafetán, que es la trama y urdimbre como de cualquier tela. Y para los de arriba utilizó tabla, lo que se puede relacionar con el aspecto más escultórico que tendría la parte de arriba, porque además utilizar tabla para la parte de arriba era especialmente inconveniente. La tabla pesa mucho más que el lienzo y si acaso se debería de poner en la parte baja. Yo creo que se puede relacionar, sin tener mucha seguridad en ello, con el conjunto escultórico que remataba el retablo. Y después, y esto sí ya se ha puesto de manifiesto por los historiadores, no se pintaron igual los diferentes cuadros del retablo. Mucho más detallista y minucioso los cuadros de abajo. En las 4 Pascuas, que yo creo que alcanza la perfección técnica Maíno en cuanto a dibujo y color. Y por último, mucho más suelto y descuidado en los cuadros de arriba. Por una parte, no deja de ser una evidencia, pero es interesante porque es una cosa que ya luego se va a dar por sentada en toda la pintura, que es que los cuadros que van a estar más altos pues se hacen de forma más descuidada. Yo creo que es el primer cuadro que empezó a trabajar Maíno de toda la serie, o por lo menos de las 4 Pascuas, siendo en realidad este tema el segundo que empezó a pintar, porque en la radiografía vemos que debajo del cuadro, que más o menos se intuye con claridad y algunos cambios, Maíno había pintado al revés otra escena en que se ve a la Virgen arrodillada con las manos señalando al suelo. En todo caso, lo que hizo Maíno fue pintar, reimprimar la zona que había pintado con una preparación parda grisácea y ocultar la escena de la Virgen. Después le dio la vuelta al lienzo y siguió pintando. Dejó el cuadro con la reimprimación y empezó a pintar ese, o le dio la vuelta y empezó a pintar este. Yo cuando hice una ponencia sobre el retablo de las 4 Pascuas insinué que empezó a pintar ese, dejó sin terminar, con la reimprimación secándose, y empezó a pintar ese. ¿Por qué? Pues por un dato técnico y otro un poco de lógica. El dato técnico es que sobre la pintura, sobre la reimprimación, no hay craquelados prematuros. Cuando un pintor repinta encima de una cosa que todavía está fresca y pinta encima de otra cosa, se forman craquelados prematuros, es una cosa natural. Y sin embargo el secado fue perfecto. Realmente reimprimió y estuvo esperando el tiempo suficiente, las semanas suficientes a que se secara completamente, o ya tenía estudiada, como yo interpreté, la composición que realmente quería hacer del nacimiento de Jesús y empezó a hacerlo. Bueno, queda un poco libre, no podemos saberlo todo de la historia del arte, pero bueno, son pormenores y las hipótesis nos van acercando a lo que podría haber sucedido, ¿no? Desde el punto de vista de la composición, la verdad es que yo no me había dado cuenta, especialmente es tan brillante el cuadro, que no me había percatado, pero es verdad que la composición es muy sencilla. Lo que pasa es que está alborotada de gente, pero es sencilla y en algún punto a mí me recordaba hasta los borrachos. Los borrachos, desde el punto de vista de composición, como ya dijo Jonathan Brown, es un poco torpe. Parece que casi no caben los personajes, y aquí en parte sucede lo mismo, ¿no? Hay Reyes Magos sobre todo, ¿no? Gaspar está ahí metido que casi no cabe en la escena y todo está como apelotado. La intensificación, más que a través de las líneas de composición, viene a través del carácter emotivo. Como lo verdaderamente impactante de los borrachos es la expresividad tremenda que consigue. Carl Justi, un investigador alemán, dijo de este cuadro que estas dos están pintados con la paciencia de un pintor de bodegones. Me parece que lo clava, porque realmente hay una minuciosidad en todos los detalles casi religiosa, ¿no? Al carácter un poco terroso de toda su pintura se une la brillantez de un color impresionante. Ese contraste es especialmente interesante en el cuadro que nos ocupa porque por una parte nos habla de la pintura toledana de entonces y por otra de esa simbología del color que alude al exotismo de los Reyes Magos. Lo que se representa y lo que se ha venido considerando la epifanía de los Reyes Magos es los encuentros de dos mundos, el mundo nuevo que surge con el nacimiento del Cristo y
que reconocen unos pocos sabios que además simbolizan diferentes territorios del mundo, y el mundo antiguo representado aquí con una vista del Coliseo, que era el emblema del mundo antiguo por antonomasia. Lo que representan los reyes también está relacionado con el carácter divino de Jesús. Yo creo que este es Melchor, que representa el oro acaba de besar los pies del niño. Después está Gaspar, que regala el incienso y que está simbolizado por este personaje un poco oriental y turco, con los ojos rasgados, que creo que podría tener relación también con el mundo oriental. Y después ya la mirra de Baltasar, el rey negro, que simboliza la muerte y por tanto la redención que viene a través de Jesús. Después siempre se ha relacionado aquí una cosa que en el fondo es bastante característica de los pintores relacionados con el grupo de Caravaggio, que es la expresividad de las manos. Es impresionante, todas las manos, incluso las manos de la Virgen parece que están haciendo casi de seno materno, o la de Cristo parece que está advirtiendo con una mano y con la otra bendiciendo, San José señalando al niño de una forma además muy expresiva, o ese peregrino que parece advertir a los de los otros cuadros de lo que está sucediendo en esta pintura, y que se ha relacionado con un autorretrato del propio Maíno, ¿no? Y después la firma, que ha valido a muchos investigadores, porque ya firma como fraile, para pensar que este cuadro se pintó después de julio de 1613, que es cuando hizo los votos. No me parece que sea concluyente, porque pudo firmarlo luego. Además hay que tener en cuenta que el único cuadro firmado de todo el retablo es precisamente este, y lo hace en un sitio tan señalado como digamos ese trono espontáneo que ha utilizado la Virgen para cuando llegan los reyes, ¿no? Y después que este cuadro ha sido, creo, el más valorado de Maíno a lo largo de su historia. Cuando después de la desamortización de Mendizábal los cuadros se llevaron al Museo de la Trinidad del convento en el que estaban en Toledo, cuando pasaron todos esos cuadros al Museo del Prado, los únicos cuadros que fueron expuestos de Maíno fueron Bahía, la rendición de Bahía, y de todo el retablo únicamente este. Y después eso ha influido mucho en la valoración de Maíno a lo largo del tiempo, porque en el fondo era prácticamente el único cuadro del estilo más brillante de Maíno que podían ver los historiadores.